NutriCare, a clientes, contactos y citados por nuestro equipo de asesores y a toda la gente en general que ha tenido conocimiento de esta ponencia de Al Día con Departamento Médico, en donde vamos a abordar, a tratar fundamentalmente soluciones top que desde el Departamento Médico NutriCare queremos que tengáis para que conozcáis y compenséis los excesos alimenticios típicos de estas fiestas. Y todo bajo el amparo de Protegidos para la Navidad. Primero que todo, para los que no nos conocéis y de forma muy rápida, explicaros quiénes somos. Somos una empresa que lleva más de 35 años, se fundó en 1985, dedicada al mundo de la nutrición y la dietética, con más del 95% de los clientes satisfechos, y ese es realmente nuestro gran éxito. De la mano de nuestros asesores NutriCare, que están especializados en dar el servicio de calidad que reciben todos nuestros clientes. ¿Verdad, Pablo? Correcto. ¿Por qué este éxito? Fundamentalmente por los 4 pilares fundamentales en los que se sustenta nuestro sistema. El primero, nuestra amplia gama de comidas de gran calidad, las comidas y productos NutriCare. En segundo lugar, el respaldo del Departamento Médico hacia todos y cada uno de nuestros asesores y de nuestros clientes. Los programas que se diseñan a medida de cada persona que empieza un programa con nosotros, y la profesionalidad y formación que reciben nuestros asesores. Con respecto a nuestras comidas, ni que decir tiene que pasan exhaustivos controles de calidad, donde las materias primas son de primera, ¿verdad? Y tenemos lógicamente todos los sellos de buena fabricación, distribución, formamos parte de prestigiosas asociaciones como la FACE, APEPADI, y nuestras comidas están lógicamente registradas y comunicadas a los organismos oficiales pertinentes. Nuestras comidas, aparte de revitalizantes, seguras, nutritivas y económicas, tienen todos los nutrientes necesarios, tanto en proteína, en hidrato, en grasa y en 13 vitaminas, 14 minerales, más la lecitina de soja y la fibra alimenticia, la fibra soluble tan importante para hacer de estas comidas, todo un super plus en nuestra alimentación. Y es que decíamos que tenemos más de 30 comidas sustitutivas y productos para dar satisfacción a todo tipo de clientes, desde los que les gusta el dulce, el salado, la cuchara, comer de postre, comer de segundos, solo batidos, barritas, y de todo tipo de gamas, es decir, pensando en los que tienen problemas con el gluten o con la lactosa o con la fructosa, o que vienen buscando un extra de proteína, o que son ovo-lacto-vegetarianos, o quizás los vegetarianos más estrictos, que son los veganos, pasando por aquellos que quieren reforzar su microbiota gracias a los productos que tenemos con bacterias probióticas, o incluso a los que quieren un plus de fibra para compensar y mejorar, no solo alimentar esa microbiota intestinal, sino también para llevar una mejor función intestinal. Y luego, como no, también nuestra gama osteomioarticular, pensando en que se trata de ir cumpliendo años mucho más vitales. Y, por supuesto, el tema de nuestras defensas y cubrir los momentos quizás más peligrosos del día, que son las entrehoras, con entrehoras saludables para poder llevar todo un día completo con nutrición. Por eso casi rebautizamos nuestras comidas como comidas inteligentes, porque son bajas en calorías, pero con una fuente de todos los nutrientes esenciales que se necesitan en el día a día. Con raciones individuales, no se desperdicia comida, son porciones adecuadas, de gran calidad, de una rapidísima preparación, con un sabor casero, son súper palatables y además, como decía, en los tiempos que corren, donde todos los alimentos convencionales hemos visto que han incrementado su precio, son comidas muy económicas para los seguros y nutritivas. El segundo de nuestros pilares es el respaldo del Departamento Médico como garante técnico, no solamente de la calidad de los productos,
sino de la calidad de los programas que se ponen a los clientes y de la formación que reciben nuestros asesores. Además, tenemos abiertas las líneas de atención médica, escrita y telefónica para que en todo momento puedan preguntarnos por el devenir de un programa del cliente o de un futuro cliente que quiera comenzar. Además de el equipo médico que se encarga de la supervisión y revisión de todos los programas que se ponen a los clientes para que sean del todo adecuados y a medida. Y el equipo, como tú, Pablo, y tus compañeros de nutricionistas, encargado también de la elaboración y diseño de las dietas de los clientes. Programas personalizados, para lo cual hacemos toda una serie de preguntas para saber cómo es el día a día del cliente, saber cómo es su composición corporal, desde dónde partimos y hacia dónde vamos a ir, con esa revisión médica, con ajustes a lo largo del día a día del cliente, dónde hay que reforzar más, si es a media mañana, media tarde, en función de cómo come, a la hora del trabajo, a qué hora se levanta, etcétera. Combinando comidas en NutriCare con alimentación convencional para llegar a las ingestas recomendadas y con el seguimiento periódico de nuestros asesores, que son de verdad la joya de la corona que consigue que de su mano el cliente consiga el objetivo. Y como no, la profesionalidad de ellos, de los asesores, por la formación tanto presencial como digital que reciben, comercial y médica a lo largo de, bueno, en algunas ocasiones son varias mensuales, como por ejemplo la de hoy, y otras veces son trimestrales, incluso formaciones anuales ad hoc para conseguir ese grado de sapiencia y de profesionalidad. Y bueno, pasamos, Pablo, con todo esto, cómo vamos a proteger la Navidad de nuestros clientes. Muy bien. Pues nada, llega una época donde todos sabemos, en la cual solemos cometer muchos excesos a nivel alimenticio, ¿verdad, Cristina? Entonces, suelen llegar esta época y solemos encontrarnos que la gente suele decir frases como esta: si solo es un día o por un día no pasa nada. ¿Qué ocurre? Que luego al final no solo contamos con un día, sino, ¿verdad, Cristina?, que no son varios los días que son. Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo, el Día de Reyes, luego que si hacemos comidas con amigos, comidas con compañeros de trabajo. O sea, al final no solo es un día, son varios los días en los que podemos cometer excesos en nuestras ingestas. Por eso es especialmente importante controlar nuestra alimentación en este momento. Otro mito que es muy típico durante esta época: una copa de vino al día es saludable. Hemos escuchado esto mucho, ¿verdad, Cristina? Por desgracia, pues no. Aunque muchas empresas nos vendan que una copa de vino al día es saludable, no es así, ¿vale? El alcohol, cuanto más lejos lo tengamos, ¿verdad?, mejor. Y luego, por probar un poco de todo no pasa nada. Esto también es muy típico, ¿verdad?, encontrarnos mesas en nuestras familias, como la que vemos en la diapositiva, donde hay abundancia de diferentes alimentos y al final pues nos apetece probar un poquito de todo. Pero tampoco es necesario hacer eso, ¿verdad, Cristina? Pues con probar un poco de alguna cosilla que veamos que nos pueda parecer un poquito más saludable, pues quizás es suficiente, ¿vale? ¿Qué ocurre al final? Que durante esta época, pues al final tenemos más carga emocional en nuestras ingestas, ¿vale? Hay una carga emocional donde queremos buscar hacer ingestas un poco más equilibradas, ¿vale? Tenemos esas fiestas, ¿vale?, donde por norma general pues tendemos a cometer varios excesos, como hemos dicho. Tiene que quedarnos bien claro que no todos los días son fiesta, como hemos visto, que hay que intentar que los días que sean fiesta, principalmente Nochebuena, Navidad y Nochevieja, sean los únicos días en los que cometamos esos pequeños excesos, porque si no al final, luego veremos un ejemplo, pues nuestras Navidades pueden ser súper descontroladas calóricamente hablando. Lo que comentábamos también, no todas las comidas son importantes, no es necesario que en todas las comidas de todos los días durante la Navidad cometamos excesos, ni mucho menos. Y una cosa que nos tiene que quedar bien clara es que durante la Navidad pues podemos compensar todos estos excesos, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo podemos compensarlos? Pues fundamentalmente a través de dos formas. Actividad física, una forma que no solo deberíamos llevar a cabo durante Navidades, sino que deberíamos llevar a cabo a diario. Y a través de la alimentación, por supuesto. Sabemos controlar nuestra alimentación, en NutriCare somos especialistas en ello. Pues durante esta época es especialmente importante que a través de una pauta especializada pues logremos controlar esta alimentación. ¿Qué ocurre? Pues durante estas Navidades lo hemos visto ya. Llegan las fiestas, llegan los excesos navideños y llegan las compras compulsivas. Y de hecho,
En Navidades, de acuerdo a la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética, como norma general, como media, los españoles aumentamos de peso entre 3 y 5 kilos de media. ¿Qué ocurre aquí? Que puede haber personas pues, que ganen menos de esos 3 kilos, pero puede haber personas que ganen incluso más de esos 5 kilos. Con lo cual es especialmente importante, como venimos diciendo, que controlemos nuestra alimentación durante esta época. Y es que para muestra un botón, esto es lo que sucede en estas fechas. Empezamos directamente a ingerir alimento, bebida, dulce, postres, todo un popurrí de comidas para compartir y celebrar en familia, pues porque tiene esa carga emocional del compartir. Fijaros lo que puede llegar a ser pues un día 24 o un día 25, ¿no? Entrantes. Por ejemplo, si tomamos el aperitivo con unos amigos que nos pongan unas aceitunas, que si luego nos tomamos 2 cervecitas y esas 2 cervecitas bueno, las acompañan también con unas almendritas o unas patatas fritas. Solo esa ingesta ya se nos puede ir a 570 kilocalorías aproximadamente. Entrantes, fija, un poquito de jamón, un poquito de queso, unas gambitas, un paté típico de estas fechas, pues casi 1000 calorías. Platos principales, podemos irnos a una pierna de cordero asada, sus guarniciones, a un poquito de pan para untar la salsa, ¿verdad, Cristina? Que eso de vino, no falta, pues estaríamos en torno a las 1000 calorías. Esto es solo una carne, si no metemos pescado, más carne, más sopa. Y luego no vamos a dejar de lado los postres, ni mucho menos. Fijaos, una tartita de manzana, que si unos mazapanes, que si un poquito de licor, que si un trocito de turrón, pues igual, se nos puede ir a casi 1000 calorías también. ¿Qué ocurre al final pues, durante estas comidas navideñas? Pues que como vemos, como hemos visto, se produce un aumento acusado del contenido calórico de las mismas. Y al final, este aumento calórico es a base de hidratos de carbono principalmente, no solo de dulces y de golosinas, sino a partir de otro tipo de alimentos. ¿Qué ocurre además? Que los platos principales de los que solemos abusar suelen ser a base de proteína de origen animal, que se caracterizan principalmente porque sus grasas son saturadas. Además, como hemos visto, estas comidas las solemos acompañar siempre de mucha cantidad de alcohol, lo que hace que al final lleguemos al final de una comida y por solo una comida de estas, como veis en la diapositiva, estamos rozando las 3500 kilocalorías aproximadamente en una sola comida, ¿vale? Aparte del ataque metabólico y digestivo que esto supone, ¿verdad, Pablo? Sí. ¿Y qué ocurre? Pues que no solo son esas 3500 kilocalorías que nos pueden hacer aumentar de peso, sino que luego nuestro organismo también lo va a notar a otros niveles. A nivel digestivo, sobre todo, como veis en la diapositiva, fijaos, estas comidas tan copiosas que hacemos, pues nos acaban pasando factura a nivel digestivo. ¿En qué sentido? Pues que acabamos notando sintomatología como dolor de estómago, como hinchazón abdominal, gases, pesadez, reflujo, ardor, acidez. Nos cuesta mucho más digerir estas comidas. Pero es que no solo a nivel digestivo, también a nivel general nuestro organismo puede sufrir otro tipo de consecuencias para su salud. Por ejemplo, dislipemia, puede aumentar los niveles tanto de colesterol como de triglicéridos en sangre. Puede producirse hiperglucemia, es decir, puede aumentar los niveles de glucosa en sangre. Lo hemos ido viendo, podemos aumentar de peso, pero es que ese peso precisamente no lo aumentamos de músculo, sino que es de grasa, ¿vale? Y luego también existen muchos estudios realizados por colegios de odontólogos a nivel español que dicen que durante esta época navideña, ¿verdad, Cristina?, es donde especialmente en la población infantil pueden desarrollarse caries. Es importante también. Pero ¿qué ocurre? Que es que estos excesos o estas consecuencias que hemos visto para la salud pueden producirse de por sí, pero además, si la persona ya ha desarrollado algún tipo de patología o la presenta, el riesgo de que se produzcan estas consecuencias para la salud se llega incluso a duplicar. O sea, es especialmente importante por eso controlar estos excesos que cometemos en estas fiestas navideñas. Yo no me quiero quedar con las ganas. Anda, Pablo, hazme la calculadora, a ver qué me supondría a mí. Vamos a ver un ejemplo. Fijaos, aquí os hemos puesto diferentes ejemplos de platos que son típicos de cualquier mesa navideña, ¿vale? Y hemos puesto que, por ejemplo, sí. Anda, pero me estoy dando cuenta que es lo que me has estado preguntando antes. ¿Cuál era un día mío para de Reyes? Eso es. Pues fijaos, en este caso, la mesa de Cristina, si comiera todo lo que sirve, estaríamos hablando que solo por una sola comida estaríamos en torno a las 3200 kilocalorías.
Es decir, en una sola comida, Cristina hubiera ganado 350 gramos de grasa. Mucho, ¿verdad? Sorprende. Mucho. ¿Y eso de 6 qué quiere decir? Eso de 6, pues lo hemos ido hablando ahora durante la ponencia. Resulta, como hemos visto, que durante las Navidades no solo hacemos una comida principal, sino que, como hemos visto, pueden ser hasta 6 o incluso pueden ser más. Puede que incluso, además de las comidas que hayamos mencionado, puede incluso haber algún cumpleaños de por medio, que al final, además, en vez de 6, pues sean incluso más celebraciones. En este ejemplo en concreto hemos puesto como que esta ingesta se repite 6 veces a lo largo de la Navidad. Sí, 24, pues estaría, 25, 31, 1, Noche de Reyes y Reyes. Pues estaríamos hablando que Cristina, si repitiera esta misma ingesta o similar 6 días seguidos o 6 días en Navidades, habría ganado más de 2 kilos de grasa. Fijaos. Pues ya me estoy imaginando todo tipo de alimentos en mi estómago para hacer ¡boom! Madre, madre, madre. Pues sí, y es que podéis ver en pantalla lo que supone 1 kilo de grasa con respecto a 1 kilo de proteína, de músculo. Es muchísimo más volumen el que ocupa. Pero no está ahí lo importante solo en el volumen, sino en la peligrosidad. Y para eso tenemos que hablar de no superar a nivel visceral, a nivel perímetro cintura, los 102 centímetros en el hombre y los 88 en mujer. Y además saber diferenciar entre el tipo, la tipología de adipocito, sí, de almacén, de célula, de almacén de grasa, porque metabólicamente es completamente distinta. Mientras que las células grandes se encuentran en aquellos lugares antiestéticos que menos nos gustan, y es una grasa hasta un porcentaje necesario para darnos energía en un momento determinado, para que no nos duela el pompi cuando estamos sentados o para que nos sirva de aislante corporal, es más antiestética que peligrosa desde el punto de vista funcional. Sin embargo, el adipocito pequeño tiene una funcionalidad, es mucho más activo metabólicamente, se vierte rápidamente al torrente sanguíneo en forma de triglicéridos y tiene un alto nivel de producción hormonal. Son las conocidas adipoquinas, que son las que pueden crear ese síntoma de tejido graso inflamado, que pueden crear resistencia a la insulina, que pueden dar problema metabólico, diabetes, mellitus, y que puede dar bueno, pues esas placas ateróticas de ateroma, de grasa en las cañerías de nuestro organismo, de las arterias, o provocando el temido infarto en un momento determinado. Y es que el problema real del exceso de peso no es pesar más, sino tener mayor cantidad de grasa y sobre todo de esta grasa pequeña peligrosa, porque sus complicaciones son muchísimas, ¿verdad, Pablo? Muchísimas. Y podríamos citaros incluso más de las que vienen en la diapositiva, pero nos hemos centrado en estas porque son las principales. Fijaos, este exceso de grasa nos puede conllevar muchísimas consecuencias para nuestra salud, como cuáles: hipercolesterolemia, aumento de los niveles de colesterol en sangre, a nivel de depresión, a nivel de infertilidad también, a nivel de reflujo gastroesofágico, como ganas de vomitar en ocasiones, insuficiencia cardíaca, apnea del sueño, diabetes mellitus tipo 2, una enfermedad muy frecuente en nuestros días, hipertensión o incluso la formación de cálculos biliares. ¿Por qué ponemos ese por 2 en la diapositiva realmente? Lo veíamos también anteriormente. En el caso de que la persona presente algún tipo de patología, este tipo de consecuencias sobre la salud pueden verse duplicadas o el riesgo de que se produzcan es mayor. Cuando comes compulsivamente en mayores cantidades de azúcares y de grasas, además rociadas con alcohol. Y es que al final el comer compulsivamente es todo un problema, pero para eso hay que conocer un poquito a qué nos referimos cuando hablamos del control del hambre y la saciedad. Y es que el hombre, el ser humano, está capacitado para tener a nivel hipotalámico el control del hambre y saciedad gracias a unas especies, vamos a decir de forma coloquial, botones en el hipotálamo, que en el momento que comemos comida y se nos sube la glucemia, se genera más insulina, se siente más llenado estomacal y automáticamente parten las señales a nuestro cerebro para decir: estás saciado, Pablo, estás saciado, cliente. Pero también es verdad que hay muchas veces que esto no funciona en personas con más exceso de grasa.
Y es verdad que si todo estuviese tan controlado con el comer biológico, no tendríamos problemas de sobrepeso y obesidad en muchas de las ocasiones. Entonces, ¿por qué no funciona? Pues la respuesta está en pantalla, porque hay muchos más botones, los de color azul, que tienen que ver con el comer placentero por interacción social, como placer-recompensa. Y es que hay dos tipos de hambre, Pablo. Es cierto, contamos con dos tipos de hambre diferentes. Un primer hambre que consideramos hambre fisiológica o real, que es cuando realmente tenemos apetito, cuando necesitamos comer algo para saciarnos, para tener esos requerimientos energéticos y cubrirlos. Pero luego es que, como decía Cristina, contamos con un segundo tipo de hambre que llamamos hambre hedónica o hambre por placer de comer, como viene en la diapositiva. No necesitamos realmente comer, nos apetece comer algo en concreto, por ejemplo, chocolate, muy típico de este hambre hedónico, ¿verdad? Y es que hay una serie de hormonas, ¿verdad, Cristina?, que participan en estos dos tipos de hambre. Pero yo no me resisto a dejarlo ahí. Yo quiero que nuestros clientes vean un poquito más acerca de cómo es el control del comer biológico. Pablo. Realmente, en este caso, fijaos en la diapositiva, contamos con diferentes hormonas, ¿vale?, que pueden favorecer o que pueden participar en este control de la ingesta de alimentos. Por un lado, nuestro estómago, como veis en la diapositiva, lo que hace es sintetizar grelina, que nos va a llevar a que sintamos esas ganas de comer, ¿verdad? Cuando ya nos hemos saciado suficientemente, lo que hace nuestro organismo, ¿verdad?, es responder a esa sensación de saciedad sintetizando otra hormona, en este caso a partir del tejido adiposo, que es la leptina. Eso es. Y cuando tenemos o hemos comido que se nos han subido los niveles de glucemia, automáticamente nuestro páncreas va a sintetizar insulina para, pues para controlar esa cantidad de glucosa. Y es que la glucosa que va, esas moléculas blancas que veis que son bolitas de glucógeno, van por nuestro caudal sanguíneo para ir a alimentar a las distintas células, entre ellas, bueno, pues quizás el órgano más importante, el cerebro, que vive de glucosa. Bien, fundamentalmente, si damos una cantidad de alimento normal y no nos excedemos, pues no pasa nada, vamos a crear tanta insulina como sea necesario. Si veis, esa insulina sería la llave que abre la cerradura de las células para que la glucosa pase, alimente a las células, haga su función y todo esto sería lo idóneo. ¿Qué ocurre? Que muchas de las veces agotamos por exceso de glucosa, por enfermedad de la diabetes, agotamos nuestro páncreas a sintetizar insulina constantemente para poder amortiguar toda esa glucosa en exceso que está en la puerta de las células. Y pueden suceder dos cosas, o que llega un momento en que el páncreas no es capaz de sintetizar más, o que sintetiza insulina no del todo competente y por lo tanto empieza a acumularse cada vez más, a hacernos cada vez tener más grasa, a engordar más, y empezar en un círculo vicioso poco adecuado para nuestro organismo, porque tiene que ver esa complicación pues con infartos de corazón, problemas de trombos, problemas de cataratas y glaucoma, el pie diabético, problemas renal, etcétera, etcétera. Y es que una de las cosas que siempre se recomienda y recomendamos desde NutriCare, por eso todas nuestras comidas llevan fibra y tenemos una gama fibra aparte, es que en cada comida donde damos glucosa, hidrato de carbono, vaya la fibra, porque siempre que nuestro organismo tiene glucosa, se genera un pico exactamente, prácticamente igual de insulina. ¿Qué ocurre cuando se da fibra? Como tiene un retraso en su paso de estómago a intestino, está más tiempo en nuestro estómago, ese pico de glucemia tarda mucho más, nos llega mucho antes la sensación de saciedad y automáticamente el pico de insulina que se crea es mucho más bajito, exactamente igual que el de glucemia. Se absorbe mejor. Exactamente, se absorbería mejor de forma correcta. Pero esto es el comer biológico. Hemos hablado de ese comer endogénico, ese comer emocional, en donde en grandes ocasiones, bien por estrés, bien por el propio sobrepeso, bien porque haya personas que están sometidas a dietas muy restrictivas, buscan a veces saltárselo o el comer ingesta de alimentos por darse un placer. Y generalmente busca comida palatable, es decir, la comida justo menos recomendada, generalmente dulce, llena de grasa saturada,
y activa ahí sus mecanismos de recompensa que crean sensación de placer y bienestar, creando una especie de mecanismo adictivo que se va convirtiendo en un hábito y que al final nos genera un sentimiento de culpa que nos hace estresarnos todavía más y volver otra vez a cometer o a entrar en un círculo vicioso poco favorecedor. Y es que además cuando hay ese aumento de grelina y hay aumento de estrés, suele haber también aumento de cortisol, que tiene que ver mucho con mayor problema a nivel óseo, con mayor problema de grasa, con menos fabricación de insulina competente, con problema a nivel muscular y con problema en el metabolismo de la glucosa. Y esos niveles de cortisol van creándonos problemas de azúcar en sangre, es decir, diabetes, problemas de falta de memoria y atención, problemas con la tensión, es decir, hipertensión, pone en jaque mate nuestras defensas, nos quita, bueno, digamos, la molécula que sintetizamos de la felicidad, que es la serotonina, por lo tanto estamos un poquito menos happy, menos felices, y además se aumentan las sensaciones de dolor. ¿Qué hacemos en NutriCare? Pues compensar tanto un comer con el otro con nuestras comidas. ¿El comer biológico? Pues NutriCare aporta proteína, fibra y nutrientes esenciales que van a ser cruciales en la consecución de la saciedad. Acordaros de esas curvas que decíamos que acompañan de fibra al, lógicamente, el hidrato de carbono. Pero también con el comer emocional, y es que hemos lanzado un producto totalmente revolucionario que es la sinergia de dos formulaciones que ayudan a regular el apetito y a dar sensación de saciedad, que se conocen como Stop, NutriCare Stop. Son dos productos, dos formulaciones totalmente revolucionarias, como os decía, con nutrientes esenciales y naturales que dan ese efecto saciante y regulador del apetito que van a hacer que elijamos mucho más lo que vamos a comer, que controlan mucho más la ansiedad por la comida, por lo tanto nos hace superar mucho mejor los momentos, bueno, más que graves, digamos claves, en momentos donde se sociabiliza mucho, como por ejemplo Navidad. Se tiene una mayor pérdida de grasa corporal y visceral, que es la peligrosa, viéndose o repercutiendo en un descenso mayor del volumen corporal y además equilibra bueno, el metabolismo lipídico. Digamos que triglicéridos, colesterol, oxidación de colesterol malo se ve disminuida. Y esto es una forma de llegar protegidos a Navidad. Pero es que no podemos dejar en manos de Papá Noel el que en enero no hayamos cogido peso si no hacemos nada. Tenemos que confiar en alguien que tenga experiencia. ¿Y qué os parece? 37 Navidades ya cuidando de nuestros clientes son mucho mejor que esperar que Papá Noel pues, nos traiga ese cinturón de seguridad. Por eso, desde NutriCare queremos informaros que hemos creado el programa Protegidos para Navidad, donde nuestros asesores realizan un estudio de composición corporal y de hábitos y estudia cómo son las Navidades de nuestros clientes para poder predecir qué va a ocurrir. Pero además personaliza el antes, durante y después de las fiestas, para que en el momento en el que lleguemos a sus manos siempre tenga bueno, pues su as debajo de la manga para poder ayudarnos, con consejos para las celebraciones y platos navideños que nos hagan disfrutar en familia, porque se trata de disfrutar de forma saludable. ¿Con qué? Pues con nuestras comidas NutriCare, con eso que os decíamos que tienen todos los nutrientes esenciales, con más de 30 comidas de todos los sabores, versátiles y seguras, con los resultados comprobados ya desde que lanzamos Stop en el mejor periodo del año, porque es el periodo en el que más comemos, más bebemos, y más peligroso es este exceso que hacemos, porque es en muy poco espacio de tiempo, por lo tanto hace que sean excesos mucho más amplios y mucho más peligrosos para nuestros clientes. Pero es que además, combinando ambas cosas, las comidas con esto, conseguimos una mayor eficacia todavía de los resultados del programa de nuestros clientes. ¿Y cómo hacemos? Pues personalizamos nutricionalmente las fiestas, como os decía, en el antes, preparando nuestro organismo. ¿Cómo? Haciendo ese estudio, viendo cuánto se va a engordar en función de cómo comes. Eso que me han hecho a mí, en donde engordaba 2 kilos de grasa, si comía así 6 veces consecutivas estas fiestas.
Pero es que aparte de eso me dice cómo estoy ahora, y me hace un estudio totalmente gratuito otra vez al finalizar las fiestas, en enero. Me preparan el organismo con una pauta pre-Navidad de 3 semanas para poder tener mi organismo de forma adecuada en previsión de esos kilos que yo pueda o vaya a coger. Y durante las fiestas, Pablo, ¿qué hacemos? Durante las fiestas, ¿qué vamos a buscar? Pues vamos a buscar controlar esas ingestas que hemos ido viendo, vamos a buscar sustituirlas de una forma saludable y posteriormente compensarlas. ¿Cómo? Pues desde NutriCare os lanzamos una serie de consejos que os pueden ser muy útiles para afrontar de una forma más saludable estas fiestas y estas comidas navideñas. 30 antes de cada comida principal, ¿qué recomendamos? Pues tomarnos un batido o una nutricibra NutriCare. Lo que ha comentado Cristina, además de por ese efecto a nivel de la glucemia, ¿verdad? Nos va a ayudar a saciarnos, nos va a ayudar a que cometamos menos excesos. Luego, evitar comprar los dulces típicos de la época antes de las fiestas. Esto, ¿verdad, Cristina? Imagino que te habrá pasado. Llega octubre, paseamos por los pasillos de los supermercados y ya nos encontramos los turrones. Es una cosa alucinante. Y los bombones. Y los bombones y los mazapanes. O sea, y si no picas a la entrada, picas a mitad pasillo, si no al final, y si no cuando crees que ya lo tienes superado en la caja, te están esperando. Te los están ofreciendo. Entonces hay que intentar comprarlos únicamente en estas fechas, ¿vale? No adelantarnos y comprarlos antes, en octubre. Importante, diseñar nuestros menús con suficiente antelación y llevar una lista de la compra planificada, precisamente para eso, para evitar caer en alguna tentación que nos apetezca, pues algún patecito que nos ofrezcan antes y que nos pueda llevar a cometer algún exceso de más. Comprar solo aquellas cantidades de alimentos que necesitemos para las preparaciones. Ello nos va a ayudar, además de luego gastar menos comida, pues digamos a que luego, en el caso de que sobrase, pues volver a cometer ese exceso. Optar por platos principales a base de fuentes proteicas magras, ya sean asadas, a la plancha. Importante, acompañadas de guarniciones saludables que a poder ser no requieran de salsa, ¿vale? Porque luego si no andamos mojando con el pan y son calorías que también sumamos, ¿vale? Importante, cuidado con el picoteo al preparar las elaboraciones. Más de una persona, lo digo por mí porque me ha tocado a veces, yo que no soy muy cocinillas, a veces me toca a mí preparar los entrantes que son sencillitos, pues a veces cuando me tocaba untar, recuerdo las navidades, las tostitas con paté, más de una vez me ha pasado que vas dejando una en la bandeja y la otra ¿dónde va? Para adentro. Entonces eso es importante controlarlo también, ¿vale? Más cosas, utilizar platos pequeños para evitar consumir así cantidades elevadas de alimentos, esto es importante. Una opción importante, una opción interesante como marisco, ¿cuál puede ser, Cristina? El marisco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una gran fuente proteica, es magra, apenas aporta grasa, pero una cosa importante aquí es que personas con ácido úrico elevado, ¿verdad?, deben evitar consumirlo en exceso. ¿Por qué? Porque nos puede llevar a tener niveles mayores de ese ácido úrico, entonces no nos interesa. Importante, con el tema del alcohol, pues obviamente Navidades es una época en las cuales durante las comidas principales pues nos solemos brindar, solemos recurrir a estas bebidas alcohólicas, ¿vale? Entonces es importante controlar la cantidad que consumimos y en el caso de optar a ellas, pues dejarlo solamente para el momento del brindis y no para más ocasiones, ¿vale? Y luego importante, no dejar de lado la actividad física. En Navidades pues suele ser una época donde, como hemos visto, tendemos a cometer esos excesos, ¿vale? Entonces es importante pues compensar, como hemos visto, esos excesos a través de la actividad física como una de las herramientas, ¿vale? Muy bien. Fijaros, esto sería una forma de durante las fiestas controlar, pero también sustituir una de esas comidas copiosas por una cena equilibrada con una comida sustitutiva con esas garantías de seguridad, de nutrición, de palatabilidad porque están muy ricas y además de forma económica. O también sustituir bueno, pues esos turrones que llevan un Papá Noel o algo similar por pues un turrón mucho más saludable que son las Nutri-barritas o el NutriCare presentadas de esta forma tan sutil y elegante. O también compartir, bueno, en familia platos que combinen esas comidas NutriCare con alimento convencional, pues desde los lomitos de dorada rellenos de salsa de espárragos o canutillos noruegos de salmón y carbonara NutriCare o postres, bueno,
una gran variedad para hacer más versátiles, si cabe, todavía las comidas NutriCare. Y si no, Pablo. Pues una vez hemos cometido esos excesos, NutriCare también nos puede ayudar, ¿verdad? ¿De qué forma? Pues nos puede ayudar a través de un menú regulador. Y es que, bueno, yo no quiero acabar con el después compensando. Habrá muchos clientes que se hayan pasado un poquito más y opten por estos menús reguladores que preparan nuestros asesores. Pero yo quiero cerrar con algo especial, adelantándonos a los regalos navideños. ¿Qué os parece? Para todos nuestros clientes, el mejor regalo va a ser comer y celebrar sabiendo cómo hacerlo con su programa de Navidad. ¿A través de qué? Bueno, pues de su programa. Cada cliente que empiece su programa tiene su caja programa con la supervisión médica, el servicio de su asesor, con su programa a medida para estas Navidades, pero también con un estuche de dulces que tiene 7 productos dulces NutriCare, 2 nutribarritas de chocolate con leche, 2 de trufa, una crema de vainilla, una mousse de chocolate y una tortilla para hacer pancake a la crema. Y es que el programa Protegidos para Navidad tiene un regalo valorado en 20 euros que nuestros asesores están, bueno, pues deseando poner y hacer este estudio a todos nuestros clientes y a los que a partir de hoy sean convencidos, lógicamente, de empezar. ¿Para qué? Pues para estar protegidos en Navidad y para poder pasar unas felices y saludables fiestas. Y es que, bueno, para los que tengan asesor, contactarán con él y si no, ellos contactarán con vosotros, que son los que os han invitado, y para los que no, pues os podemos facilitar un asesor en aquella zona en la que viváis y simplemente tenéis que manifestar, bueno, pues vuestro consentimiento a que queréis tenerlo y llamarnos al 900 188 111. 900 188 111. Ha sido un auténtico placer. Gracias. Hasta la próxima.